la corrupción y la pobreza. ¿Hay fórmulas mágicas para terminar con dos flagelos pues, ya casi ancestrales? Ángel Mario, bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la oportunidad que me das. Nos conocemos de hace muchos años, como bien sabes, y decirte, bueno, pues, a ver, el tema de la corrupción no es un tema particular de Chiapas, es un tema del país. Yo creo que, como en muchos años, hoy la gente está muy resentida con el aspecto que tiene que ver con la impunidad, con la corrupción, y por eso también hay que reconocer que se han tomado medidas que no hoy están implementadas plenamente. Se está, tenemos ya una ley anticorrupción que se tiene que implementar, se tiene que convertir en una realidad. Tenemos ya por proponer o más bien por nombrar un fiscal anticorrupción. Y yo creo que la corrupción es un tema que tenemos que empezar por llamarle por su nombre. La falta de honestidad de muchos funcionarios, de mucha gente que hace del combate a la pobreza, por ejemplo, ahorita que lo mencionabas, un botín político. Hace que no se puedan acabar los problemas porque siempre están viendo cómo le sacan raja, cómo se llevan algo. Esos son el tipo de cosas que hay que acabar y hay que denunciarlas. Tan sencillo como eso, hay que denunciarlas. Entonces, si tú me dices a mí cuál es el termómetro, no es particular Chiapas, es de todo el país y es una tarea permanente. Por eso la honestidad no es algo que se diga, es algo que se practica. ¿No? Combate a la pobreza, como lo dije, acabemos con la simulación. Es decir, hagamos las cosas de veras. Para poder acabar con la pobreza se tiene que generar riqueza. Y la propuesta que yo siempre he traído es de cómo vamos a generar riqueza en Chiapas. ¿A qué hay que apostarle? Y lo primero es conciencia sobre nuestros recursos naturales, porque son la base para generar riqueza tanto en el turismo como en el campo. Si nos acabamos nuestros recursos naturales, dígase nuestros ríos contaminados, dígase la deforestación, entre otras cosas, los malos manejos de la basura, etcétera, si nos acabamos eso, si no detenemos ese deterioro, si no detenemos el deterioro que lo hemos vivido en Montes, que lo estamos viviendo en Montes Azules, en la Encrucijada, en diferentes áreas naturales que realmente batallan para estar protegidas, pues simple y sencillamente, a la hora de apostar al campo, ¿qué vamos a hacer con los ríos contaminados? A la hora de apostarle al turismo, ¿qué vamos a hacer si seguimos viviendo una tala inmoderada? O sea, nos vamos a acabar el patrimonio que ni siquiera es nuestro, es de nuestros hijos. En ese sentido, senador, hay medidas ya contra la corrupción, pero que no se están aplicando. Por ejemplo, el 3 de 3, muy poca gente, muy pocos políticos lo están poniendo en práctica. Mira, vamos a también a ser honestos. Yo no tengo ningún problema y yo, como lo dije, voy a presentar mi 3 de 3. Yo no tengo absolutamente ningún detalle, ninguna, ahora sí que situación a considerar más que ser honrado y transparente y decir, señores, yo llevo 16 años trabajando en el sector empresarial, aquí están mis ingresos. Llevo 4 años como senador, ¿sí? Aquí están mis ingresos. Esto es lo que yo poseo, este es mi patrimonio. Y como dicen, el que nada debe, nada teme. Yo lo único que creo es que hay que ser cuidadosos. De manera perversa se estuvo manejando como si yo en lo personal, como algunos senadores, hubiéramos votado en contra de la ley 3 de 3, lo cual no fue cierto. Votamos a favor de la ley de 3 en 3, votamos a favor de esta ley de responsabilidades administrativas, pero sobre todo para que quede claro que debe de haber transparencia, rendición de cuentas. Pero déjame hacer un espacio y decirte, ¿en qué sí votamos en contra del artículo 29 de la ley de responsabilidades administrativas, que es esta ley de 3? ¿Por qué? Votamos un artículo que ponía en riesgo, como en ningún otro país del mundo existe, el, el tema familiar, que a ti te puedan perseguir, que te puedan secuestrar, que pueda uno de tus parientes o uno de tus familiares, un hijo, ser secuestrado. ¿Por qué? Porque sabemos que vivimos en una ciudad o en un país donde sí hay brotes de inseguridad, en donde sí hay secuestros, en donde sí hay ese tipo de circunstancias que ponen en peligro a las familias y donde nosotros estamos obligados a protegerlos. Y ahí el único tema fue que exista la información disponible, pero que no se hiciera pública. ¿Por qué? Como yo no tengo objeción en presentar mis declaraciones de ingresos, no tengo objeción en que la gente vea, ahí está mi declaración patrimonial, que es pública lo que tengo. Sí, pero entrar a detalles de decir, oye, en tal cuenta del banco tengo tanto, pues me parece una irresponsabilidad por el riesgo en que pones a tu familia. Y yo tengo, para conciencia mía y para el que lo quiera ver, yo he estado en la administración pública como senador desde hace 4 años, pero llevo trabajando en el sector privado más de 16 hasta la fecha. Yo tengo claro y ampliamente cómo demostrar lo que tengo. Y provengo de una familia de gente honrada y de gente honesta. Y para muestra,
Ahí está mi padre, está mi familia, y el que tenga algo, como dicen, buenos en áreas de la transparencia, que lo diga. Hablando de inseguridad, Chiapas ha empezado desafortunadamente a entrar en una vorágine de violencia. ¿Hay algún plan alguna propuesta del senador Melgar para revertir este fenómeno que se está empezando a recrudecer? Mira, si nos referimos al tema de los maestros, yo te diría que es la aplicación del Estado de Derecho. Yo te diría que ya van más de 100 días de que empezó este conflicto, este reclamo, y yo sin tomar realmente las cosas por su nombre, yo creo que lo que necesitamos sin lugar a dudas es una reforma como la que se dio para mejorar la educación. Y si bien dicen, oye, es que esta es una reforma laboral, claro que es una reforma laboral, para acabar con los privilegios, ¿sí? Y para poner la educación de calidad por arriba de todo. Ahora, creo que tiene que haber una aplicación y un Estado de Derecho. Tiene que haber, si es necesario, ¿sí?, el uso de la fuerza para que los derechos de las minorías no estén por arriba de los derechos de las mayorías. Así tiene que ser. Y yo ampliamente respaldo, ¿sí?, que se ponga orden, porque ya estuvo bueno que la mayoría esté pagando por una minoría. Encontremos los cauces del diálogo, sí, pero no a costa de los más. En ese sentido, ¿cuál sería el diagnóstico del senador Melgar Bravo en torno al gobierno doméstico, el gobierno Bueno, estatal? el gobierno local, el gobierno del gobernador Velasco, no tiene, ni fue el que hizo la reforma, ni tiene las herramientas para negociarla, ni mucho menos para sentarse a negociar. Ha sido todo lo contrario, ha sido un gobierno de contención a nivel local. Ha sido un gobierno que ha tratado de conducirse con la mayor prudencia. Y tenemos Nochitlán en Oaxaca y vemos lo que sucedió por un mal manejo en manejos de uso de fuerza. Y yo, como te digo, o sea, lo que tenemos que entender es que los maestros tienen también que encontrar un cauce de civilidad. No pueden pasar por arriba de los derechos de la mayoría de los ciudadanos. No pueden tomar carreteras, no pueden tomar centros comerciales, no pueden hacer y tomar decisiones que son a todas luces ilegales y que van en contra de los derechos de los ciudadanos, de la mayoría de los ciudadanos, por temas que deben de atenderse de otra forma. Entonces, si tú cometes un delito, sea cual sea, se te tiene que aplicar la ley. Y eso es lo que el senador Melgar piensa. No puede haber excepciones de ningún tipo. Bueno, siguiendo con el tema de Chiapas, hay la propuesta suya en el sentido de incentivar la economía de Chiapas a través del cuidado de los recursos naturales. Sin embargo, hay también, por ejemplo, en Chiapas tenemos un sinfín de tierras ociosas, un sinfín de lugares en donde puede producirse, pero ha habido falta de incentivos, de inversión por parte del gobierno y por parte de la iniciativa privada. ¿Qué piensa o cómo piensa usted, digamos, reactivar la economía, por ejemplo, en pueblitos en donde sí hay tierras, pero nadie las trabaja? Pues mira, yo creo que primero hay que ver el sentido productivo de las cosas. Es decir, en todo Chiapas, como bien dices tú, hay tierra. Yo no te diría que sean tierras ociosas, pero sí te diría que hay espacios donde lo que se requiere es invertirle. Mal aprovechados. Mal aprovechados. Y se requiere invertir de manera inteligente para darle un sentido productivo a lo que toca. Ejemplo, si la palma de aceite funciona, sí, pero hay que sembrar la palma de aceite en los lugares donde no tengas que tirar árboles. Porque en los lugares donde hay árboles hay que cuidar esa reforestación, hay que cuidar esa forestación, hay que cuidar ese medio ambiente. No hay que tirarlo en aras de generar, porque luego entonces los costos son mayores a los beneficios. Tenemos que crear cadenas, en la lógica del campo tenemos que crear cadenas productivas, crear cadenas de valor. La palma de aceite tiene que ir acompañado por la siembra, por la extracción y por la refinación, para estar integrados en la cadena, para que el productor esté en la utilidad, ¿sí? Y no sean los coyotes o otros que no sean los que se lleven el riesgo, como los productores, los que se lleven la mayor utilidad. Y así como hablamos de la palma de aceite, podríamos hablar de el enorme potencial que tenemos con el cacao, que tenemos que desarrollarlo. Ya algún día fuimos importantes productores de cacao, lo dejamos de ser. Tenemos que volver a esos productos, tenemos que apostarle también a que el maíz se convierta en una gran cadena productiva, que le dé valor, y no que tengamos los problemas que hoy tenemos en la frailesca con la producción de maíz, y etcétera. Yo me podría ir producto por producto, donde en cada región del estado, ¿sí?,
vas a encontrar un sentido productivo, un producto que realmente le va a dar valor y le va a dar sobre todo ingreso al productor, ¿sí? Y eso es lo único, esa generación de riqueza en la lógica del campo, también como lo puede ser en turismo, es lo único que permite que se vaya acabando la pobreza de manera real. Okay. Senador, discursos como el suyo, pues los hemos escuchado muchos años atrás. ¿Cómo hacer para hacerlo realidad? Pues mira, yo te voy a decir una cosa, cuando yo hablo de proteger nuestros recursos naturales, no lo estoy diciendo, lo estoy haciendo. Como senador he estado yo de manera puntual haciendo denuncias permanentes en contra de diferentes instituciones del gobierno federal que por omisión no están actuando en los temas de la protección y la preservación de las áreas naturales protegidas. Lo hemos hecho con Montebello, lo hemos hecho con los lagos, con Montebello, con Montes Azules, con La Encrucijada. Más de 10 temas y denuncias hemos hecho, mi querido Ángel Mario. Y te lo digo solamente en eso. Por el otro lado, estamos promoviendo los temas productivos del campo también. Y vamos a estar en la agenda que nos corresponde como senadores para estar en la denuncia, en la promoción, en la gestoría. Eso es lo que nos toca hoy. Nosotros no estamos en el Ejecutivo, estamos en el Legislativo. Y lo que a nosotros nos corresponde es legislar, gestionar, promover. Esa es la voluntad. Y tratar de darle los elementos y el acompañamiento al Ejecutivo para que haga las cosas de manera honesta. Los jóvenes políticos tienen cabida en la sociedad. Por supuesto, todos tenemos cabida en la sociedad. Lo único que hay que entender es que tenemos que hacer las cosas diferentes para lograr cosas diferentes. No podemos hacer lo mismo y esperar cosas diferentes. Es decir, la honestidad ya no debe de ser discurso, debe ser una realidad. Y yo creo que hay mucha gente que le está faltando, o más bien ya se acostumbró a que las prácticas de corrupción son las prácticas de todos los días. Y eso es justo lo que no podemos permitir, Ángel Mario. ¿Algo que quiera agregar? No, pues decirte que Chiapas tiene un gran potencial y tenemos una gran deuda y un gran compromiso con las nuevas generaciones. Es responsabilidad de nosotros ahorita hacer las cosas diferentes. Es responsabilidad de nosotros ahorita ver las cosas en un plano de realidad y dejar las cosas que no funcionan y apostarle a lo que sí funciona. Chiapas necesita, ¿sí?, vivir, crear y construir riqueza de sus recursos naturales. Esa es la única alternativa y futuro que tenemos. Apostarle, focalizar el desarrollo turístico y focalizar el desarrollo del campo como forma de generar ingresos para todos los chiapanecos y un futuro para las nuevas generaciones. ¿Su discurso está ya instalado en el 2018? Mi discurso, por supuesto que aspiro, por supuesto que tengo toda la intención, todas las ganas, pero sobre todo entendiendo que soy una gente que quiere hacer las cosas bien, que cree en la honestidad y que cree en el trabajo y que cree en nuestro Chiapas y en su gente.